Hola. El régimen sucesorio en América Latina en general ha sufrido pocos cambios. Probablemente desde la misma redacción de Napoleón son pocas las incidencias que se han dado dentro del proceso sucesorio. En algunos países más, otros menos, la ley de fondo, la ley civil se ha cambiado. Para nosotros, siendo que lo que cambió y se modificó fue el Código Procesal Civil, vamos a hacer referencia al Código Procesal Civil, por supuesto, pero en relación al proceso sucesorio notarial. Con esto, uno de los elementos más importantes que conviene destacar es que ocurrió que el código nuevo no contempla las normas que tenía el código anterior en cuanto a la sucesión extrajudicial. Eso implica que no tenemos normas conducentes para un proceso sucesorio que no sea aquel que el judicial. Siendo que no se cambió la potestad y competencia del notario, la realidad es que tenemos siempre la posibilidad de sustentar un proceso sucesorio notarial. En sede del notario implica, como ya sabemos, sus requisitos, que no exista contención y que todos sean mayores. Eso no ha cambiado. Ahora, lo que viene siendo importante es que implica una labor mucho más exquisita, más delicada, más importante, más segura, más precisa. Tenemos que hacer un trabajo con muchísimo más ahínco y paralelismo con las normas que se tienen del Código Procesal Civil en relación al sucesorio judicial. Hay algunos aspectos que conviene destacar en este aspecto. Primero, tenemos que se ha cortado, lo que ha sido un error muy frecuente para los notarios, aquel plazo de 30 días entre la publicación del edicto y la declaratoria de herederos. Plazo de 30 días que conviene aclarar son hábiles, no naturales. En este sentido, se denota uno de los errores más importantes de los colegas, de los notarios, a la hora de determinar que el plazo a veces es mal contado. Tiene sus complicaciones porque no podemos resolver por una razón notarial para decir era tal día y fecha y tal otra no. Acuérdense que uno de los elementos más importantes de un documento notarial es la razón de fecha cierta, 388 del Código Procesal Civil, que implica y quiere decir esa certeza jurídica. Segundo aspecto donde nos equivocamos mucho, no podemos hacer un proceso sucesorio desconociendo la normativa de fondo. No vamos a poder darle a un interesado aquella legitimidad que le podría dar en el tanto su condición esté reconocida. ¿Cuál es el caso? Una unión de hecho. Para poder abrir un proceso sucesorio de una pareja que se encontraba en unión de hecho y uno de los causantes fue el cónyuge que falta, tiene que estar precisamente declarada de acuerdo al 246 del Código de Familia esa unión, es decir, con sentencia, con una resolución dentro de un proceso abreviado. También conviene saber que nos da la posibilidad, tal y como era la dinámica de lo referente a aquello del avalúo que estableció el Tribunal Superior, que los avalúos pueden ser hechos tomando el valor que indican los registros municipales o el registro nacional según corresponda. Eso quiere decir que podemos tomar esos valores siempre y cuando estos no tengan más de 2 años. Plazo muy corto, por supuesto, siendo un plazo conveniente, a mi entender, 5 años. Otro aspecto bastante importante que hay que reconocer es que eliminamos lo que son las juntas de herederos por las audiencias. Si bien es cierto, podríamos pensar que lo que cambió fue el nombre, realmente tenemos que notar que el código evidencia mayor dinamismo, mayor facultad, mayor amplitud en las audiencias donde se puede hablar de muchos aspectos y no aquellas que establecía el código anterior con un alto grado de rigidez, vertebralmente dirigida por el juez, y entonces, como repito, tendremos más amplitud, podemos negociar. ¿Qué pasa en la sede notarial? Que por supuesto tenemos la facultad también de determinar y llevar a cabo una audiencia, por supuesto conducida por el notario. Conviene ver que otro de los errores que se comete mucho en el Código Procesal Civil referente a la actuación y aclaro del proceso sucesorio de sede notarial es que con frecuencia desconocemos la ley de fondo. Por ejemplo, 572 nos establece el orden sucesorio. Tenemos que acatar eso. Un aspecto importante es que la apertura de un proceso sucesorio en sede judicial puede ser únicamente con la noticia del fallecimiento para luego posteriormente tener que aportar los documentos oficiales. Igualmente sería en sede notarial. Podemos dar la apertura con solamente la noticia, puede ser la esquela, una fotografía de la lápida cuando no se cuente por no tener clara la causa de muerte. Aquellos efectos y aquellos documentos correspondientes para acreditar oficialmente. Estos documentos tenemos que contar con ellos en una sede o en otra cuando tengamos una situación de declaratoria de herederos. La cesión
de los derechos, nos ha dicho nuestra jurisprudencia, se puede hacer un segundo después de la muerte del causante. Antes de esto, cualquier negociación que se haga es inválida. Y tengamos claro, y una grata recomendación, traten siempre de hacerlo en escritura pública. No solo por la fortaleza y la nobleza de la escritura pública, sino además por aquellos aspectos tan importantes de la susceptibilidad de anular, como se podría anular una donación, 1384 y siguientes del Código Civil, cuando es a título gratuito. Algunos aspectos tienen que ser muy importantes de tomar en consideración. Por ejemplo, es frecuente que pudiésemos ver albaceas que no radican en Costa Rica. El albacea tiene que estar en Costa Rica para repudiar y aceptar una herencia a poder generalísimo sin límite de suma. Y aspectos importantes de considerar de la ley de fondo para poder enmarcarlo dentro de lo que sería nuestro Código Procesal Civil referente a la sucesión notarial. Muchísimas gracias.